Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de su podcast Libritos. Estoy acompañado de mis compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Jacqueline Loera, Eric Flores y Michelle Guzmán. Yo soy Yamil de Peseta. Estamos felices de estar una semana más con ustedes. ¿Cómo están amigos? Hola, Yamil, yo muy bien. Igual, muy bien, al 100. Sí, Aquí igual andamos. aquí andamos. Me alegra que estén bien. Amigos, el tema de esta semana es la obra de Otelo de William Shakespeare. Si no han leído Otelo o no recuerdan de qué va Otelo, la obra de Otelo es de un noble moro al servicio de la República de Venecia, experimentado para la guerra, y recientemente nombrado regidor en Chipre. Él se ve envuelto en una intriga apasionante por el amor que él tiene a su esposa Desdémona. Diego Alfárez de Otelo, un hombre envidioso, malévolo y astuto, es el hilo conductor de esta tragedia y es el principal culpable de hacer que Otelo esté inmerso en dicha desbordante pasión y interesante aventura de la mano de William Shakespeare. En primera impresión, ¿qué les pareció Otelo? Digo, la obra es muy grande, se puede desmenuzar muy bien por todas las problemáticas que aborda. Cada uno de los puntos es sumamente importante, pero quiero que a rasgos generales digan, ¿les pareció buena? ¿Les pareció entretenida? ¿No les gustó? Cuéntenme. Para mí fue buena, solo que, para ser sincera, es la primera obra que leo de Shakespeare, entonces no estaba acostumbrada al lenguaje que usa, y al principio sí me costó como entender un poco las frases de los personajes y demás, pero ya conforme iba leyendo le agarré la onda y al final sí me gustó. Considero que es una obra buena y que desarrolla bien sus personajes y el pensamiento que tienen y sus sentimientos y demás. Yo Sí. considero que, discúlpame, considero que esta obra fue una forma de que Shakespeare expresó los peores problemas de la sociedad en ese momento, como lo eran las envidias, las cuestiones sociales, las críticas hacia la gente, el juzgar sin conocerla y sobre todo todos esos egos de poder que hacían que la gente en ese entonces no se pudiera desarrollar adecuadamente. Sí, yo igual pienso lo mismo que Michelle. Al principio sí es algo difícil como adecuarte al ritmo que lleva y al lenguaje, pero ya después de un tiempo te vas adecuando y vas agarrándole la onda a todo esto. Igual fue la primera obra que leo de Shakespeare. También he leído algo sobre Hamlet, ¿no? Y también puedo decir que tienen muchas similitudes estas dos obras, pero personalmente me pareció bastante buena. Me parece muy interesante lo que dicen del lenguaje, porque sí es una constante en las obras de Shakespeare y en general en las obras de época, por así decirlo. Todas las obras de época tienen un lenguaje muy, ¿cómo decirlo? Muy garigoleado, a veces está en verso, a veces está en prosa, pero resalta mucho que usan palabras muy complejas. Y bueno, esto se dio por diversas situaciones. El lenguaje antes había varias variaciones, ya el lenguaje se ha estandarizado un poco más, ya es de común acuerdo, pero antes cada región tenía sus localismos más apegados y eso hacía que una lectura del estilo de Shakespeare, del estilo de todos los grandes escritores de la Edad Media o de esas épocas, tuvieran un gran enriquecimiento del lenguaje y usan un uso de sinónimos inimaginable. Ya metiéndonos un poco más en la historia, bueno, va a haber spoilers, obviamente, porque tenemos que desentrañar muy bien la historia de Otelo. Comienza cuando Iago expone su odio, envidia y celos por Otelo, ya que él considera que él no es merecedor del puesto. Me parece muy interesante que el protagonista de esta obra, el cual es Otelo, sea un personaje de color. ¿Por qué? Bueno, históricamente se sabe que las personas de color no eran las protagonistas de la historia y de ninguna historia a partir de, no sé, un aproximado desde los años 80 tal vez, porque antes a las personas de
color se les considera como menos. Entonces, verlo en una obra de Shakespeare me parece sumamente impresionante y tal vez de ahí también vengan un poco los celos de Yago hacia Otelo. ¿Ustedes qué opinan? Exacto, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, Otelo es el primer hombre negro en ser representado en una obra teatral, ¿no? Y también fuera de los celos de Yago, ¿no? Que también pueda provenir del color de Otelo. También me imagino el impacto, ¿no? Que haya causado en esos tiempos el representar a un hombre de color ya frente a tanta gente, ¿no? Sí, claro, porque antes no se les consideraba personas como tal, eran menos que personas y eran de otro color de piel, lo cual es impresionante que William Shakespeare haya puesto a su personaje principal como un moro. Y bueno, de eso va un poco la temática principal de cómo Yago considera que Otelo, al ser un moro, no es digno del rango de regidor de Chipre. Considero que esa es la principal riqueza de esta obra de Otelo, que criticaba muchos aspectos sociales que en ese momento eran muy fuertes o muy poco comunes, como lo era que una persona negra tuviera un rango tan alto, que no sabemos si realmente esa persona llegó a existir, muy probablemente no, pero es una representación muy importante que dio pauta a que en algunas obras futuras se empezaran a introducir estas personas y así pues incluirlas en la sociedad, porque son importantes realmente. Y es algo que Shakespeare tenía muy importante en sus obras, sus críticas sociales. Claro, es parte del arte, yo creo, esta crítica social que se le hace a todas las problemáticas. Y bueno, como el arte no envejece, esta obra podría ser muy bien representada hace 100 años a como lo podremos establecer ahora en nuestra época contemporánea. Las problemáticas podrían concordar, tal vez menos, porque ya los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, la idiosincrasia de las personas han cambiado, pero aún así, aún hay estas problemáticas, lo cual parece agraviante, pero así es la cosa. Y sí, Creo que, perdona, no, sí, creo que sí, por sí. eso es que se puede considerar un clásico, porque a pesar del paso del tiempo, todos sus valores siguen siendo válidos y sigue aplicando en todas las sociedades del mundo. Claro, lo enriquece mucho porque puede seguir por décadas, lo cual no decimos que está bien que siga la discriminación, el racismo, pero nos parece muy interesante este punto de cómo el arte puede perdurar tanto, transmitiendo estos sentimientos y esta crítica social. Por otro lado, los valores que se presentan en la obra de Otelo, si bien los valores y todo esto no son cosas como que cambien mucho a través de las décadas, me parece interesantísimo cómo esta obra aún así podría establecerse muy bien con su temática en otro contexto, o sea, fuera de Venecia, ponerle en otro contexto, en cualquier otro, con otros personajes si quieres, pero la problemática de gente sintiendo celos de otros, gente envidiando a otros, gente que al sentir celos podría incluso hasta matar, es impresionante cómo está tan bien plasmada la obra de Shakespeare que podría ser usada aún. Y sí, como mencionas, es una temática que pues a día de hoy todavía existe, no es como que vaya a desaparecer. Y pasando a un poco lo de los personajes, hablando acerca de Yago, ah, mientras leía, yo le tomé mucho coraje a su personaje debido a las acciones que hizo y a las ideas que metía en la cabeza de Otelo, pero sin embargo considero que Shakespeare, bueno, el manejo que le dio Shakespeare a Yago fue bueno, ya que así pudo ser hipócrita, un envidioso, lleno de rencor y todo eso, pero además era un personaje muy inteligente porque logró planear en su cabeza pues, todos sus planes, todas sus mañas para lograr su objetivo y aunque casi lo logra por completo, pues al final pues lo atraparon, ¿no? Pero durante toda la obra se ve eso de que pues sí es un personaje bastante inteligente
que piensa demasiado, pero pues obviamente sus acciones pues no son correctas, pero lo bueno que al final se descubrió todo, aunque pues aún así no fue un final feliz. Pero al final Yago no consiguió un castigo digno. Si bien fue herido, no fue atrapado, no fue encarcelado, o al menos no lo mencionan en la obra, lo que te deja un sentimiento de injusticia, que creo que también es algo importante que aborda Shakespeare, porque la injusticia es algo que en esos tiempos aplicaba mucho más que ahora, pero que sigue existiendo. Y en cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de injusticia, no se castiga, incluso actualmente. Hay muchos casos, yo creo que todos conocemos algún caso de injusticia, no lo sé, que nos haya pasado a nosotros, a un familiar, y es algo por lo que las sociedades no progresan correctamente, al contrario, decaen. Sí, exactamente, porque al final pues sufrieron más personas ajenas a Yago que el mismo Yago. O sea, al final otras personas recibieron las consecuencias de sus actos y él, aunque al final sí lo atraparon y creo mencionan que le iban a encarcelar, pues como que sí te quedas con esa sensación de que no es un castigo suficiente para él. Me parece muy interesante esto que mencionan del cómo Shakespeare hace sus personajes reales. Sí, o sea, los personajes de Shakespeare son muy, muy reales, tanto que podrían ser personas normales. Cualquier persona podría ser Yago, cualquier persona podría ser Otelo, lo mismo pasa con otras obras. Cualquier persona podría ser Romeo y tener sus conductas, o ser Julieta y tener sus conductas. El problema aquí es por qué, eh, no sé, por qué es tan real y qué lo hace tan bueno el que sea real. Es un punto interesantísimo porque así exploramos de manera muy concreta el comportamiento del ser humano. Si bien el teatro, el arte y todo esto está hecho principalmente para entretenernos y a veces dar crítica social, explorar al ser humano desde un personaje hace más enriquecedor nuestra experiencia como espectadores, pero también nuestra experiencia como ser humanos. Podemos entendernos mejor. Entonces, siento que al ser tan reales estos personajes, me enriquece muchísimo porque, como bien dice Michelle, lo odias y lo odias porque podría ser real. Lo odias porque no es alguien que inventaron, como lo pueden ser en otras obras más fantasiosas, que dices, ah, no, eso no puede ser real. Los personajes de Shakespeare pueden ser reales y eso es lo que nos hacen sentir más al leer sus obras o al verlas. Al sentir esta empatía, este desprecio, enaltece mucho la obra y habla mucho de cómo están construidos sus personajes. Yo creo que es una de las grandes riquezas de Shakespeare, que se inspiraba en sucesos reales, cosas que realmente pasan, y es lo que nos hace que nos identifiquemos con sus obras. Y a la par, eso provoca que pues todos nos identifiquemos en algún aspecto de sus obras. En este caso, pues, como ya hemos repetido, todos hemos vivido envidias, hipocresías, de gente que creíamos que era cercana a nosotros o que era un gran amigo, una gran amiga, y resulta que no fue así, ¿no? Como es en el caso de Yago y Otelo, que Yago era su confidente, digámoslo. Entonces, es algo que nos hace reflexionar bastante sobre nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor y hace que nos identifiquemos, por lo cual la obra te atrapa muchísimo. Claro, al tener este punto de identificación con el personaje, este punto de empatía, pues es como lo que dicen en internet las personas, de que tú ves algo y te lo vas a identificar mucho con él, que hasta le llegas a robar su personalidad, por así decirlo. Supongo que en esa época pasaba algo similar, que decían, ah, sí, yo puedo ser Otelo. A mí también me han envidiado, yo también he sentido celos. Yo puedo ser ese personaje. El punto es cómo estos personajes, al ser tan reales y las problemáticas tan reales que llevan, en realidad generan una crítica muy profunda. Viéndolo desde otro punto de vista, podría ser que, bueno, nos están presentando un personaje que también podría ser despreciable a nuestro protagonista. Nuestro protagonista, sabemos que es el protagonista, pero las conductas que tiene
tampoco son las de un héroe. O sea, hay que checar todos estos contrastes porque Otelo se dejó engañar muy fácilmente. Otelo no dudó nada. Otelo simplemente sintió unos celos intensos que lo llevaron a matar a una persona. Así que Otelo no era nada bueno, eso le da un matiz verdaderamente interesante al personaje. Sí, creo también esta es otra temática, ya que, bueno, pasando ya al análisis del personaje de Otelo, creo lo presentan como al principio como alguien que era muy fuerte, valiente y demás, y pues porque esa era la imagen que tenía Otelo, ¿no? Y yo siento que Otelo, por la época y porque al ser negro, tuvo que hacer más para que los otros tuvieran una cierta imagen de él, pero en realidad su mente pues era muy débil, o sea, era alguien de mente débil, y esto se ve en la forma en que cayó muy fácilmente en los engaños de Yago y en sus, bueno, en cómo Yago le metió ideas tan fácilmente, y que sí, aunque tuvo un momento de duda al principio, pues a lo largo de la obra se ve que lo cree muy rápidamente y pues desarrolla estos celos muy grandes que ni siquiera lo piensa dos veces antes de hacer lo que hizo, ¿no? De matar a su esposa o de mandar a matar a su amigo. Entonces, siento que es interesante cómo una persona puede dejarse manipular tan fácilmente. No, yo quiero decir que igual me gusta mucho cómo Shakespeare logra plasmar y demostrar el desgaste psicológico de Otelo, ¿no? A lo largo de la obra, cómo va pasando poco a poco. Igual como dice Mitch, como de un personaje honrado, amable y tolerante pasa a convertirse pues, prácticamente en un demonio, ¿no? Por decir, en el enemigo, ¿no? Aunque sea nuestro protagonista. Y igual como dices, pues sí, puede decirse que Otelo fue bastante ingenuo al confiar ciegamente en Yago y como él no puso nada de su parte como para investigar por su cuenta y creyó completamente cada una de las palabras de Yago, ¿no? Y se dejó llevar por el cariño que le tenía a él, ¿no? Y por su lealtad, por su supuesta lealtad. ¿Y creen que Otelo confió tanto en Yago por el cariño y la lealtad? O tal vez podría ser, bueno, esto ya es un poquito yéndome por una tangente, pero podría ser por la época de que Otelo sintiera cierto respeto a Yago solo por ser blanco. O sea, Um, le creyó ciegamente y él tenía un rango superior. bueno, yo siento que era más porque el hecho de que Otelo se sentía un poco inferior, pero no solo ante Yago, sino en general. Y con razón, porque pues a lo largo de la obra pues se ven como hacen ciertos comentarios de, de que pues de que es negro, ¿no? De que del moro. Entonces, yo siento que a lo mejor durante el tiempo pues le llegaron a meter la idea, debido a la época y a la sociedad, pues de que en cierto punto pues él sí llegaba a ser menos que una persona blanca. Entonces, a lo mejor eso causó que se hiciera inseguro, y por eso cuando Yago le comenzó a meter todas estas ideas, pues esa inseguridad pues creció demasiado y pasó lo que pasó. Claro, fue totalmente de que Otelo se sentía menos que toda la sociedad, porque era Venecia en el siglo, ¿qué les gusta? Siglo XV, todo lleno de personas blancas, donde los negros solo eran considerados como esclavos, como mercancía. Entonces, ahí entra un aspecto de racismo, discriminación de la época, porque ver a Otelo ahí todos murmurando de él, yo creo que sí fue este aspecto de, ay, todos están hablando de mí, soy negro y probablemente mi esposa sí me esté engañando con un hombre blanco. Entonces, sí, concordamos en ese punto de que fue totalmente Otelo y su inseguridad de al ser negro lo que fue volviéndolo también un poquito más vulnerable ante Yago, ante las mentiras de Yago, porque, bueno,
Otelo era un general, o sea, era alguien importante. Lo controlaron muy fácilmente por una persona de ese calibre que iba a guerras, que tenía que controlar ejércitos grandísimos, pero llegó Yago, le dijo, oye, este blanquito está con tu mujer, y eso acabó con él. Entonces, ahí se ve como Otelo no solo era un personaje que nos presentan fuerte, grande, sino que también era muy débil en su interior, muy débil mentalmente, y tenía este estigma de él, al ser de color, no podía tener grandes cosas, o alguna persona caucásica se le iba a quitar. Yo no lo veo tanto de esa forma, yo lo veo de otra forma, porque como bien dicen, él al ser negro, pues no tenía mucha gente a quien, digámosle, se le acercara, con quien relacionarse, por lo mismo de que lo discriminaban de alguna forma. Entonces, considero que Yago, al ser podría decirse su único amigo, si él lo llegó a considerar amigo, pues fue lo que hizo que él que confiara ciegamente en él, porque era la única persona en la que se sentía con esa seguridad, por lo cual tal vez no fue por sentirse inferior, sino que creyó ciegamente en Yago porque había depositado su confianza en él, confianza que Yago nunca tuvo realmente, Entonces estás hablando de un abuso de confianza en lugar de una de, tradición. ajá. También me parece interesante ese punto de cómo, quitando las razas, si quieres verlo así, Yago pudo haber sido malvado igual, o sea, tal vez solo Telo no era, no sé, tal vez solo era débil mentalmente, tal vez solo aparentaba Es ser muy un gran probable, general. pero durante la obra vemos que su posición frente a otras personas es muy firme, por lo que tal vez completamente débil mental no era, sino solo eso, que depositó su confianza en Yago y él la traicionó vilmente. Depositó su confianza en la persona incorrecta, lo cual acabó con él y con su esposa, con mucha gente más que fue en el camino. Así es. También me parece increíble cómo se representa este punto de malentendido cuando sale, no recuerdo el nombre del otro personaje, cuando sale de la casa de la esposa de Otelo, y Otelo cree realmente que de verdad lo engañó. O sea, cómo estas pequeñas cositas que suceden día a día, que aún en nuestros tiempos van creando problemas gigantescos en esta obra, desencadenaron toda esta serie de acciones que hizo que Otelo terminara matando a su propia esposa. Me parece sumamente interesante cómo los pequeños desacuerdos pueden generar grandes cosas. ¿Ustedes qué les parece esto? O sea, a mí, en lo personal, sí se me hace muy interesante cómo se maneja en la obra, de cómo la semillita se plantó, vio esa pequeña acción, ¡pum!, se volvió loco. Y en el mundo real también pasa. Si en el mundo real la gente también se vuelve loca por esos pequeños malentendidos. ¿Ustedes cómo les pareció esto en la obra? Pues sí, exacto, ¿no? Vemos cómo Yago poco a poco va implantando esas semillitas de celos, ¿no? Y va confirmando también, yo siento que fue confirmando inseguridades de Otelo que supuestamente no tenía, pero tal vez tenía escondidas por ahí, ¿no? Y con esto lo confirmó, ¿no? También por la parte de, oye, sí, no, pues tienes razón, o sea, confío en ti, te voy a creer. Y sí, tienes razón, ¿no? O sea, ella, ¿qué querría de un hombre como yo, ¿no? Si puede tener algo con un hombre como él, ¿no? Como Casio. Claro, porque, bueno, es que esto ya es un análisis muy profundo del personaje de Otelo, que si bien lo vemos de cierta manera en la obra, planteándolo en un entorno más realista, más como una persona real, si sucumbió tan fácil, una, o era muy impulsivo, o dos, tenía un grave problema de autoestima, porque de verdad hizo muchas cosas impulsivamente, y eso es algo que sí se llega a ver en los personajes de Shakespeare muy seguido. El más claro ejemplo de esto es Romeo, de Romeo y Julieta, que Romeo cualquier cosita saca su espada y quiere pelear y quiere matar,
Lo mismo pasa con Otelo. Cualquier cosita dudó, cualquier cosita se volvió loco. Entonces, probablemente, digo ya en el ámbito histórico, la gente en ese tiempo sí era muy impulsiva, hasta el punto de matar. O sea, me parece impresionante cómo todo esto llevó hacia el asesinato de su propia esposa, la persona que amaba, la persona que por ella se originó. O sea, no matas a alguien por la que iniciaste todo esto. Es impresionante cómo se fue desarrollando el personaje de Otelo. Sí, bueno, como dicen hablando de lo de Casio, de cómo Yago logró convencer a Otelo de que Casio, su amigo de Otelo, que pues él se estaba metiendo con su esposa, pues fue un muy buen plan, o sea, muy inteligente, ya que pues como dices, ¿no? De que Otelo lo vio salir de la habitación de su esposa, de Desdémona, y ya con eso ya estaba confirmando las cosas, ¿no? Pero pues no todo se debe solo a la acción, ¿no? A la acción en sí, sino pues a las ideas de este Yago, ¿no? Porque Yago anteriormente fue el que le dijo de que, no, que yo vi esto, que Casio dijo esto, o cosas así, y pues que era mentira, ¿no? Y ahí también creo que Otelo estuvo mal, porque se supone que Casio era su amigo, pero en ningún momento fue como para confirmarlo o algo así, sino que como dicen, confió ciegamente en la persona equivocada, en este Yago, y pues las cosas terminaron muy mal. Pero pues aquí siento que si Otelo a lo mejor hubiera ido con Casio o algo así, a lo mejor se hubieran aclarado un poco mejor las cosas, ya que él solo se quedó con la versión que Yago le estaba dando y no decidió buscar más pruebas o cosas así. Entonces siento que ahí también por su parte de Otelo estuvo mal y sí habla de que tenía una debilidad mental ahí y que su inseguridad creció demasiado. Me parece que también tiene que ver el poder y el voto de la mujer en esas épocas, porque, por ejemplo, en el momento en el que Desdemona intentó explicar que ella no había sido infiel y todo eso, Otelo en ningún momento le da un espacio para que ella dé su versión, para que ella explique, sino que se deja llevar impulsivamente por lo primero que Yago le había dicho. Y no solo pasó con él, sino pasó con las otras mujeres que vimos a lo largo de la obra. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque a la mujer no se le permitía hablar como tal y se le veía simplemente como un objeto, de que eran pertenencia de sus esposos y solo así se debía quedar. Y el hecho de que les hayan dicho que sus mujeres tuvieron relaciones con otros hombres es algo, es algo malo, pero pues en ningún momento el hombre, la pareja como actual de esas mujeres, pues les da el voto de decir, explícame tu versión, explícame qué fue lo que pasó, sino que se dejan llevar por lo primero y al contrario, hasta las llegan a acusar pues, de personas malas, ¿no? Con otras palabras, claramente, pero eso no lo diremos aquí. Claro, me parece súper interesante esto que mencionaste y a la vez irónico, porque, bueno, en esa época, ser negro era ser una minoría, ser mujer también era ser una minoría. Entonces, que Otelo, siendo una persona de color, que ya ha sufrido la discriminación, y su mujer, que también es una minoría, no le crea, es una minoría haciendo menos a otra minoría, lo cual me parece sumamente irónico. Y sí, tienes razón, bajo el contexto en el que se suscitaron los hechos, las mujeres no tenían ningún valor más que ser un objeto para sus esposos. No creo que Otelo se haya sentido celoso realmente por el hecho de que su mujer lo engañara, sino que Otelo se sintió celoso por el hecho de que ya no era de él. O sea, no era, ah, no, su amor se está yendo con otro, sino, ah, oye, era ella mía. Ella es de mi propiedad y no se puede ir con nadie más. Está en ese punto de que Otelo se ve que tenía algunos problemas de autoestima consigo mismo y así, pero aparte la época en la que vivió no le ayudó nada. O sea, en esa época lo que él hizo incluso se podía haber visto bien. Dijo, ah,
Sí, su mujer lo está engañando y acabó con el tipo que le engañó. No, sí, qué bueno que lo hiciste, Otelo. Lo hiciste bien. Nadie se debe meter con lo tuyo. Entonces ese también es un factor muy interesante de analizar, cómo el contexto histórico de esta obra llevó a Otelo a cometer lo que hizo. Y ya recapitulando un poco todo lo que hemos mencionado, sí todo va de la mano con este contexto de la época en la que vivió Otelo, de la época en la que vivieron los personajes, porque estamos hablando de que una persona blanca tuvo el poder de manipular a Otelo porque era blanca y Otelo tenía ese estigma, entonces es muy de la época. Tenemos que Otelo no creyó en su esposa porque era mujer, haciéndola menos. Otra cosa muy clara de esa época. También tenemos el hecho de que lo que hizo Otelo, visto desde el ojo de su época, estaba bien. O sea, lo que él hizo probablemente en su época fue como, sí, bien hecho, lo hiciste bien, porque nadie se debía meter con tu esposa, porque ella es tuya. Sí, y también otro ejemplo de cómo se hacía menos a la mujer es con la esposa de Yago, con Emilia, que a lo largo de la obra igual se ve cómo Yago la trata mal o cómo solo la utiliza para su favor, como por ejemplo en el caso del pañuelo, que fue algo, que fue un detonante, ¿no? En toda esta situación, de que el Yago presionó demasiado a su esposa, esta Emilia, para que hiciera lo que él le pedía, ¿no? Y también como al final, cuando Emilia le decide contar todo, todos los engaños de este Yago, también la está amenazando, ¿no? Como de cállate, de si hablas te voy a matar, ¿no? Pero pues aún así Emilia pues dice todo, pero pues la consecuencia es que al final pues, ella también muere a manos de su propio esposo por el simple hecho de que no le hizo caso. Entonces creo también este es otro ejemplo de cómo igual se hacía menos a la mujer en esa época. Y también creo hablamos ya de cómo Yago manipuló a Otelo y su manipulación, sus planes y demás. Pero también hay otro personaje al que Yago manipuló bastante y fue a este Rodrigo, que igual que es un personaje secundario, pero que igual tuvo un papel importante en toda esta situación. Y bueno, igual Yago usó las mismas tácticas con Otelo, nada más que en este caso le dijo a Rodrigo, ¿no? De que si me ayudas, voy a lograr que Desdémona te haga caso y nada más que haga mi plan con Otelo y ya tú te vas a quedar con ella, ¿no? Y como igual Rodrigo cayó tontamente en los engaños de Yago, nada más que él como que sí fue sospechando de que todo era de que todo era falso, ¿no? Pero pues aún así le hizo caso en muchas cosas, e igual al final Yago, bueno, terminó muriendo igual a manos de Yago. Yago se me hace uno de los personajes más interesantes de esta obra. O sea, ya hemos hablado mucho de él, pero no lo hemos analizado tan a fondo. Siento que Yago tiene muchas, pero muchas características que tiene los que son diagnosticados psicópatas. Viéndolo desde ese punto, los psicópatas son personas encantadoras y que pueden manipular a las demás personas que quieran. Caso que se puede ver en los psicópatas famosos que hay en la historia, pero uno de los casos más resaltados ha sido Ted Bundy, que era un psicópata y podía manipular a sus víctimas hasta el punto de que confían en él, cosa que No, también y hizo Yago. sin sentir ninguna culpa, eso también es una característica de Claro, que o sea, manipulan y hacen todo eso, pero no sienten nada de culpa al final. Entonces creo que esa es una característica importante de que Yago sí era como psicópata o algo así. sí, totalmente. Yago tenía todas las características de un psicópata, que no creo que Shakespeare haya pensado literalmente que era un psicópata, sino solo una persona mala de su época. Entonces, sí me da mucho interés cómo se va desarrollando toda esta historia y cómo le vamos dando forma a través del contexto en que nosotros la leemos. Ya para ir cerrando un poquito el podcast, Bueno, ay, sí, perdón. no es que quería mencionar que otro rasgo de Yago que me llamó mucho la atención es que al principio te plantean que
Yago está haciendo todo este plan. O sea, es muy sorprendente cómo toma en cuenta cada una de las posibilidades en las que puede resultar cómo va avanzando su plan, ¿no? Cada decisión, qué posibilidades puede tener y cómo puede abordar cada situación, ¿no? Me parece impresionante. Y también otro rasgo es que al primero se plantea que todo este plan tiene la finalidad de conseguir el puesto de Otelo, ¿no? Pues es un puesto importante y él lo quiere. Pero después cambia todo esto y como que Yago simplemente lo hizo por él mismo, ¿no? Por el reconocimiento. Después se olvidó de su objetivo, que era obtener el cargo de Otelo, y simplemente fue como para hacer sufrir, ¿no? A los que me rodean. Ya no me importa lo que obtenga de esto, solo quiero el reconocimiento y el sufrimiento de los demás, ¿no? Claro, o sea, Yago se olvidó totalmente sus motivaciones y ya nada más quedó como, yo quiero destacar. Yo creo que sí le parecía muy injusto en su época que destacara más una persona de color que él. O sea, Exacto. era su total problema interno de, ¿por qué le está resaltando y yo no? Entonces todo esto, más su personalidad con tendencias psicópatas, lo fue llevando hasta un punto que probablemente también tuviera un toque de narcisismo y algo. O sea, llegar hasta ese punto de yo quiero ser mejor que él, solo porque yo no creo apto a él, sino que yo soy más apto que él para lo que él está haciendo, sí le da un trasfondo muy, pero muy grande a Yago. Y ya para cerrar un poquito este podcast, me parece muy importante mencionar que todos estos personajes no hay héroes ni villanos, si lo ponemos desde un punto de vista objetivo. Todos hicieron cosas malas, no hay ningún gran héroe como lo hay en otras historias, pues sino que todos los personajes son muy humanos. Me parece muy interesante eso, que todos los personajes son muy humanos, todos tienen tendencias muy humanas, todos tienen características muy humanas, lo cual los hace, como ya pudimos haber mencionado, bastante interesantes. No es el típico personaje que es malo por ser malo. No es el típico personaje que es el protagonista bueno por ser bueno, sino que ya exploramos todos los matices que se pueden dar, lo cual me parece sumamente maravilloso y Sí, sumamente maravilloso cómo es manejado en la Exacto. obra. sí, y también creo que pues esto es una característica de la tragedia, ¿no? Que es el género de la obra, que es como tú dices, no hay como un gran héroe o algo así, sino que pues al final te quedas con ese sabor amargo en la boca, ¿no? De pues, cómo acabó todo, ¿no? De que pues no hay un final feliz como los que se suelen ver en otras obras, sino que pues es un final realista de acuerdo a lo que se presenta a lo largo de la obra. Y también siento que es algo que pues aplica a la vida real, de que pues no siempre en todas las situaciones vamos a tener un final feliz, o va a haber una persona buena, un héroe o algo así. Pues no hay personajes ni 100% malos ni 100% buenos. Se ven sus distintas etapas en diferentes momentos y creo que eso es una característica muy importante de la obra. Exacto, y creo que estos dos puntos, o sea, el punto de que no cumple con el típico final feliz y la humanidad, ¿no? Que se percibe de los personajes, son dos puntos que han convertido esta obra y entre otras obras de Shakespeare y lo que han provocado que trasciendan, ¿no? Que hayan sido tan importantes y que sigan permaneciendo a lo largo de los años, no importa la situación y el contexto en el que estemos viviendo, siempre están presentes estas obras y sus problemáticas pueden seguirse aplicando. Claro, lo que me parece muy de las obras de Shakespeare es que yo los veo como un reflejo de lo que es el ser humano. Shakespeare escribía a sus personajes tan, pero tan apegados a la realidad que eran espejos de lo que es el ser humano. Entonces, a mí me gustaría hacer este podcast con esa reflexión de cómo nos podemos ver reflejados en las obras de Shakespeare, cómo en Otelo podemos ver a los humanos también representados
que hasta nos da coraje ver lo que hacen. Entonces, son espejos de nuestra realidad. Exacto, y también aceptar que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? Nunca existirá un total villano o un total héroe, ¿no? Y no hay finales felices ni finales tristes, solamente hay Solo cosas que pasan. finales. Bueno, amigos, con esto queremos dejar este podcast por el día de hoy. Yo fui Seré Yamil de Peseta, acompañado de mis grandes amigos Jacqueline Loera, Eric Flores, Michelle Guzmán. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos vemos en la siguiente transmisión de Libritos. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.